El 90% de la deforestación mundial se debe a la expansión de las tierras agrícolas, lo que contribuye con el cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, la erosión del suelo y la desertificación, dificultando el desarrollo sostenible. Esta deforestación está vinculada a la producción de ciertos productos agrícolas, como el cacao. La Unión Europea importa el 58% de la producción mundial de cacao. El cacao representa el 7.5% de la deforestación, de acuerdo a estudios impulsados por la Unión Europea. La mayor parte de este cacao proviene de África Occidental y Centro, pero también de América Latina y el Caribe. La Unión Europea está tomando medidas para minimizar el riesgo de entrada en el mercado europeo de productos asociados a la deforestación y para aumentar la demanda de productos libres de deforestación. Ha creado un reglamento 1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 9 de junio de 2023. Este reglamento explica cuáles son los cultivos con alto índice de deforestación y establece los requisitos específicos para las empresas exportadoras y los requisitos que deben cumplir los productores para poder ingresar el cacao a la Unión Europea. El reglamento rige a los países extranjeros y de la Unión Europea de la misma manera. El RDU, Reglamento de la Deforestación de la Unión Europea. Este reglamento fue aprobado con el objetivo de minimizar el riesgo de entrada en el mercado europeo de productos asociados a la deforestación y fomentar la demanda de productos libres de deforestación. Ahora, para ingresar el cacao a la Unión Europea, se debe aplicar la diligencia debida. Es un proceso que las empresas deben seguir para asegurarse de que cumplen con los requisitos de la RDU, a través de un proceso que constará de 3 etapas. En la primera etapa, las empresas productores de cacao deberán recopilar información que demuestre que el cacao es trazable, libre de deforestación y legal. Esta información se la exigirán a toda empresa que importe cacao en la Unión Europea. Y a su vez, los importadores son los que exigirán a sus proveedores, los exportadores de cacao, esos requisitos para poder comprar el cacao y poder ingresar a la Unión Europea. Hablemos de los 3 aspectos de manera general que conforman la primera etapa. Tenemos trazable. Un producto es considerado trazable cuando se puede seguir su ruta a lo largo de toda esa etapa de la cadena de suministro. Esto implica tener información detallada sobre el origen del cacao, las parcelas, dónde se cultivó, los proveedores y compradores involucrados, entre otros datos. La trazabilidad es fundamental para garantizar que el cacao no provenga de tierras deforestadas ilegalmente y para asegurar que cumple con los estándares de sostenibilidad establecidos por la Unión Europea. El segundo punto sería libre de deforestación. Este término se refiere a la producción de cacao que se producen sin causar deforestación. La deforestación es la eliminación de bosque para utilizar las tierras para la agricultura, la ganadería, asentamientos, entre otros. Esto tiene consecuencias locales y globales que contribuyen al cambio climático. Para asegurar que el cacao sea libre de deforestación, las empresas, los productores de cacao, deben demostrar que se cultiva en parcelas que no han sido deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. El último punto es el legal. Este término se refiere a la producción y comercio de productos de cacao que cumplen con las leyes y regulaciones tanto del país de origen como el de la Unión Europea. Para garantizar que el cacao sea legal, las empresas, los productores de cacao, deben demostrar que cumplen con las leyes y regulaciones relacionadas con el uso del suelo, el medio ambiente, los derechos humanos, el trabajo decente y el comercio justo. La segunda etapa se refiere a la fase de evaluación de riesgo y toma de medidas para mitigar los puntos que no se cumplieron en la primera etapa. En esta etapa, las empresas y productores deben identificar los posibles riesgos asociados al no conformidad, cumplimiento en el comercio del cacao. Las empresas deben tomar medidas para mitigarlos. En esta etapa se debe establecer prácticas, métodos y procesos internos en la cadena de suministro para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la RDU. La última etapa sería tomar medidas y acciones para mitigar los riesgos identificados en la evaluación de riesgo de la segunda etapa. Esto implica implementar las políticas internas, las evaluaciones y seguimiento y control de toda la cadena de suministro para garantizar
el cumplimiento de los requisitos de la RDUE. Si las empresas importadoras de la Unión Europea compran cacao procedente de una zona de bajo riesgo, solo tienen que llevar a cabo la primera etapa, salvo si hay dudas, en cuyo caso deberán seguir y exigir al proveedor y productores de cacao las 3 etapas. Todo este reglamento estará en una plataforma tecnológica europea, un sistema de evaluación con herramientas tecnológicas geolocalizadas satelital comparativa. Se clasificará a los países o regiones en función de los riesgos de deforestación, donde se estarán monitoreando permanentemente el cumplimiento de la RDUE. Aquellas empresas importadoras de la Unión Europea que compren cacao en zona de riesgo medio tendrán un impuesto del 3% y las de riesgo alto del 9%, o se les prohíbe el acceso a ese cacao a la Unión Europea. El cumplimiento del RDUE será a partir del 30 de diciembre de 2024 o a mediados de 2025 en caso de las micro y pequeñas empresas o productores. Tenemos muchos retos que cumplir, retos y desafíos a superar desde Venezuela en el cultivo de cacao. Desde la Organización Integracionista del Cacao estamos trabajando en un proyecto que facilitará a los productores ese proceso de manera tecnológica fácil a través de un sistema de seguimiento y rastreo de cadenas de suministro, basado en datos e información sobre la sustentabilidad. Esperamos que nos sumemos para superar estos retos para el bienestar común de todos los productores, toda la comunidad, los colaboradores, las empresas, asociaciones e instituciones gubernamentales.